Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Aquí estamos para todo hombres y mujeres de fe. Queremos reflexionar hoy para recuperar el hombre espiritual, el hombre interior que muchas veces lo perdemos por ese trajín del mundo que nos atrapa y por allí quedamos vacíos por dentro. Hoy quería reflexionar sobre un plano espiritual después de haber celebrado esa gran solemnidad de Pentecostés, ¿sí? Entonces yo quería entrar para poder refrescar la memoria de todos hombres y mujeres de fe, pero no sin antes entrar en una pequeña oración para invocar el Espíritu Santo y entender estas cuestiones que son realmente para edificar nuestra alma, nuestro interior. Nos ponemos en presencia del Señor en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, tú me examinas y me conoces. Sabe cuándo me siento y cuándo me levanto. Tú conoces de lejos lo que pienso. Tú sabes si camino o si me acuesto. Y tú conoces bien todos mis pasos. Aún no está en mi lengua la palabra, cuando ya tú, Señor, la conoces enteras. Me abrazas por detrás y delante. Después pones tus manos benditas sobre mí. Tu ciencia, Señor, es un misterio para mí, tan grande que no puedo comprenderla. Hoy, Señor, ponemos todo nuestro ser para reflexionar estas cuestiones espirituales, para que tú con tu mano bendita toques nuestros oídos y nuestros ojos al escuchar o al leer tu palabra y estas reflexiones. Que así sea, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ustedes saben que para toda persona que practica la fe cristiana, sabemos que hace unos cuantos días que hemos pasado la gran solemnidad de Pentecostés y la llegada del Espíritu Santo sobre María Santísima y los apóstoles, que aquello que le gusta rezar el rosario, ¿se acuerdan? El tercer misterio glorioso, nos hace entender el Espíritu Santo cuántos regalos Él nos da, nos deja, después de ese Pentecostés anual que la Iglesia Cristiana Católica nos brinda y que no podemos dejarla pasar por alto. Seguramente la mayoría de las personas que realmente practica el cristianismo lo ha vivido a ese Pentecostés. Entonces, yo voy a rescatar dos grandes regalos que yo lo considero como regalos centrales en nuestro cristianismo, que es la Santísima Trinidad y después la Eucaristía, el cuerpo y sangre de Jesús. Ustedes vieron que el domingo pasado estábamos como uno de los grandes regalos después de Pentecostés, la Santísima Trinidad que hemos celebrado, ¿no? Es una de las partes que nosotros tenemos que entender y vivir, es el celebrar grandes acontecimientos que nos da la fe, ¿no? Y esa es una de ellas, la Santísima Trinidad. Ustedes saben bien que ese tema
de la Trinidad por allí medio como que nos escapamos o tratamos de no ahondar mucho de eso. Y sí, desde luego, yo vengo a traer por unos minutos una pequeña reflexión, porque si lo vamos a examinar a la Santísima Trinidad en forma realmente profunda, teológica, y eso se requeriría un retiro espiritual, a lo sumo una convivencia para tratar el tema. Lo vamos acá a tocar de una manera realmente básica para que nos motive a nosotros el gran significado que tiene la Santísima Trinidad. ¿Cuántas veces nosotros al pasar por una iglesia o por entrar, lo primero que hacemos nosotros es la señal de la cruz en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿cierto? Y ahí estamos mencionando la Trinidad. Al mismo tiempo, la cruz de Cristo, la cruz que fue triunfo, victoria, después de su resurrección. Entonces, vamos a plantear algunas cuestiones sobre cómo podemos ver la Santísima Trinidad, ¿no? A ver, etimológicamente, podemos decir que la Santísima Trinidad está compuesta por tres personas distintas y un solo Dios verdadero, ¿sí? Tanto que nos han enseñado desde chicos, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Algunos saben decir Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Un arzobispo muy conocido aquí en la provincia de Córdoba, que fue el cardenal Primatesta, él supo señalar ese pequeño error que no hay que decir tres veces Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, no, porque entonces estamos cortando la Trinidad. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así debería decirse. Entonces, estas pequeñas cuestiones que también hacen al desarrollo de nuestra fe. Cuando se trata sobre los contenidos de las Sagradas Escrituras, fíjense que también hay que estar atento en esto. No hay que pretender que términos o palabras que reflexionamos, sobre todo en el hombre de hoy, contemporáneamente, no necesariamente tiene que figurar así en la palabra de Dios. Ustedes saben que hay otras confesiones cristianas que cuestionan y que dicen dónde en la palabra de Dios sale la palabra Trinidad. Y no la van a encontrar. O la palabra epíclesis, o la transubstanciación, o la palabra liturgia. Y ustedes pueden ver un montón de temas que eso lo da el magisterio de la Iglesia. No se olviden que nosotros venimos de la sucesión apostólica y de una iglesia debidamente organizada, desde el sucesor, el Papa, los obispos y todo lo que sea la inspiración del Espíritu, donde nos determina este tipo de terminología, que no necesariamente está en la palabra de Dios, pero se refiere a la fe cristiana, ¿sí? En el Catecismo de la Iglesia Católica, para aquellos que les gusta indagar, averiguar, les gusta leer, Catecismo de la Iglesia Católica 232 al 267, ¿sí? Ahí le va a dar un pantallazo de qué significa el tema de la Trinidad, ¿no? Hay otros sectores también. Usted sabe que el Catecismo de la Iglesia Católica nos ayuda muchísimo. Data de 1992, hace ya más de 30 años que tenemos que aprovechar. Así tenemos que tener la palabra de Dios en todo hogar y al mismo tiempo el Catecismo de la Iglesia Católica, que tiene que estar ahí a la par, que nos explica
justamente nos explica lo que la palabra de Dios dice. De manera que la Trinidad la tenemos que captar, la tenemos que interpretar, discernir, con el que tenemos que disponer el corazón lleno de fe para discernir, para interpretarla. Tenemos que dejar que el Señor nos ilumine por dentro para poder entender estas cuestiones que son superiores. No estar así pegado al espíritu del mundo, ¿no? A todo lo que en la sociedad vivimos, en ese trajín cotidiano. Tenemos que pedirle al Señor, ¿no?, que nos renueva nuestra mente el don del entendimiento, ¿sí? Es uno de los 7 dones del Espíritu Santo para poder entender estas cuestiones con la fe y no con una visión científica. Si estamos hablando de la Santísima Trinidad, no lo vamos a ver en una visión científica, intelectual. No, lo tenemos que ver con los ojos espirituales. Por eso yo al principio digo que tenemos que volver a recuperar el hombre interior espiritual, ¿sí? Recién ahora yo pienso, y lo digo, recién ahora yo, después de un tiempo, ubico mi condición de judeo cristiano. ¿Por qué? Porque cuando leemos ya desde el primer libro del Antiguo Testamento, en el primer libro del Génesis, capítulo 1, ya se ve y se hace entender lo que significa la Santísima Trinidad. ¿Se acuerda cuando Dios creador empezó a hacer el universo, el mundo, el hacedor de todas las cosas? Dios no estaba solo, por decirlo de alguna manera, no estaba solo. Cuando Él dice, después que ya prácticamente hizo toda la creación del mundo, dice, bueno, ahora hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿sí? Hagamos, yo ya lo estaba mencionando en forma plural, es decir, la Santísima Trinidad. También lo vemos en Génesis 18. En Génesis 18, en la aparición de estos 3 hombres, que Abraham, un hombre que realmente fue uno de los pilares de la fe, desde allí, de aquella gente de su tiempo allí en el Génesis, los vio a estos 3 hombres y él entendió que era el Señor en su Trinidad, donde los recibe, le da albergue y el Señor después le da el milagro a Sara, su esposa, que iba a tener hijos a pesar de su vejez y de su esterilidad. Eso es una de las, también de la Santísima Trinidad. También vemos en Isaías, capítulo 6, del 1 al 3, ustedes pueden ver también allí, ¿no?, cuando en los ángeles gritaban esas 3 veces, santo, 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 santo. De ahí viene en la celebración litúrgica cuando cantamos el santo, ¿no? 3 veces santo. En el Nuevo Testamento, ya con un enfoque cristiano católico, debemos aclarar que antes de introducirnos a él, el catolicismo, para aquellos que les gusta ver cuál es la diferencia de tantas confesiones cristianas que hay, el catolicismo se basa sobre 3 grandes pilares, que eso también, dicho sea paso, sería bueno decirlo. Primero, la tradición, que se pasaba de boca en boca, de generación en generación, como tradición, ¿no?, fundamental, de que siempre el hombre ha sido un hombre de fe. Siempre el hombre creyó que hay un Dios que ha creado todo y que nosotros hemos salido de él.
¿no? ¿Se acuerdan? En el Génesis, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Primer pilar, la tradición. El segundo pilar es las Sagradas Escrituras. Ya cuando el hombre va evolucionando y ha ido poniendo y escribiendo a través de los grandes profetas, patriarcas, padres de la fe, han ido poniendo por escrito lo que entendían ellos en ese tiempo. Y el tercer pilar es la sucesión apostólica, justamente después de Cristo, que dejó a sus 12 apóstoles la misión de seguir sosteniendo y construyendo nuestra querida Iglesia cristiana católica, ¿no? A través del magisterio y de todo lo que nos enseña nuestra Santa Madre, la Iglesia. Entonces, estas cuestiones son fundamentales para saberlo y saber también nosotros defender nuestra fe, ¿no? De no estar siempre en forma, desprevenido, que por allí nos agarran y estamos como fríos espiritualmente. Los papas, los obispos, los presbíteros y los diáconos, unidos a ello el pueblo de Dios a través de sus concilios, ¿no? Sus teologías, los doctores de la Iglesia, el cuerpo místico formado por un sinfín de santos y de mártires a través de más de 2000 años de Iglesia, que derramaron su sangre para difundir el Evangelio de Cristo, ¿no? Eso como para dar un fondo de lo que significa la Trinidad. Aclarando estos tres pilares, ¿no? Que sería entonces, como dije, la tradición, la Sagrada Escritura y la sucesión apostólica, podemos ver nosotros el tema del Espíritu Santo, que muchos dicen que es el gran desconocido, pero fíjense cómo desde el Concilio Vaticano II, el último gran concilio, que no fue un concilio más, fue el gran concilio del cambio en la Iglesia. Ustedes saben que, o a lo mejor averigüense, hay 22 concilios ecuménicos que hubo a través de la historia de la Iglesia, 22 concilios, pero el Concilio Vaticano II fue uno de los principales de cambio, ¿no? Nosotros podemos ver como Santísima Trinidad en 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 14. Ustedes vayan escuchando y después lo vuelven a escuchar para con un lápiz y un papel anoten la cita bíblica y trabajen con la palabra de Dios, ¿no? De eso se trata también, construir el hombre espiritual, trabajar con la palabra de Dios. Sobre el anuncio de la llegada del Espíritu Santo, la cual completa la Santísima Trinidad por boca del mismo Jesús, poco antes ya de su pasión y de su retirada del mundo, dice en el Evangelio de Juan 14, 16. En el Evangelio de Juan, nuevamente, 14, 26. Ustedes pueden leer ahí, yo le doy las citas puntuales. Juan capítulo 15, 26, 27. ¿Ah? Todas estas citas nos ayudan a entender cómo Jesús nos ha ido aclarando que iba a dejar después de su partida al abogado, al que nos iba a inspirar y nos va a hacer recordar todo lo que Cristo hizo en el mundo. Fue declarado dogma, ¿no? La Santísima Trinidad. En el Concilio de Constantinopla, fíjense, desde el año 553, ya se declaró dogma porque había algunas corrientes que se perturbaban y tenían distintas opiniones. Entonces se vio la necesidad de decir, bueno,
no hay más discusión. Cuando se pone un dogma, no se discute más. Ya se estudió, se dejó inspirar por el Espíritu, entonces ahí termina lo que es el dogma trinitario. En el Concilio de Constantinopla, ahí está la promesa del Espíritu Santo que valoraron y elevaron por el mismo Jesús, ¿no? Juan capítulo 16, 13. Por lo tanto, decimos, la Santísima Trinidad es un misterio. Misterio en el sentido que significa que el hombre no puede comprender ni explicar con la razón. Un poco con la oración que yo inicié esta reflexión, ¿no? No la podemos comprender tan fácilmente, sino a la luz del Espíritu Santo, ¿sí? Y muchas veces yo me he preguntado, ¿cómo puede ser que mencionen el gran desconocido, que el Espíritu Santo estábamos sin darnos cuenta, dándole la espalda al Dios mismo? Porque si estamos hablando de la Santísima Trinidad, estamos hablando de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, como saben decir algunos, pero no pudo haber ocurrido eso, porque al mencionar a Jesús es por el Espíritu Santo, al mencionar a Dios Padre es porque nos motiva el Espíritu Santo. La Santísima Trinidad, desde luego, teológicamente hablando, es Dios, es el Eterno, no tiene ni principio ni fin, manifestada en las culturas de los grandes autores de la Biblia, ¿no? Que son los escritores eloísta, el yavista, y el sacerdotal. Son tres grandes líneas que han ido marcando, ¿no?, las Sagradas Escrituras a través de estos tres grandes autores, ¿no? Yahvé, que es el que más se pronuncia, pero están los eloístas, yavistas y la sacerdotal, profetas y mártires que han ido marcando toda la historia de la salvación.